Seguimos adentrándonos en la bibliofilia y la psiconáutica en esta segunda temporada de La Barca del Sátiro, un podcast nacido de la colaboración entre la Fundación Lobeliana y el Museo de Farmacobotánica Juan Aníbal Domínguez. Un espacio donde exploramos, junto a reconocidos expertos, los libros y las obras que más han influenciado en sus vidas, pensamientos y carreras. Hoy nos acompaña José Carlos Bouso, psicólogo clínico y doctor en farmacología, considerado uno de los mayores expertos en el uso terapéutico de psicodélicos. Fue director científico de ICERS y ha publicado más de 150 artículos sobre sus beneficios y prevención de riesgos. Pionero en investigaciones con MDMA para tratar el estrés postraumático y también en estudios con ibogaína para el tratamiento de la dependencia a opioides. Su último libro, Medicina psicodélica, deja una idea central que rescatamos hoy. Mi objetivo es que cada persona tenga información antes de hacerlo y que pueda tomar una decisión que en el mejor de los casos le beneficie y en el peor no le haga daño. Aunque nunca se puede garantizar la seguridad de un medicamento al 100%, voy a esmerarme para transmitirle toda la información posible ajustada al conocimiento científico actual, ya que como científico es mi compromiso. José Carlos, una de las cosas que nos junta acá en la cuestión vinculada a la bibliofilia es entender como el camino eh, que te llevó a tus tareas actuales. Entonces, saber un poco qué libros o qué libro de alguna manera te incentivó a investigar y a trabajar en lo que hiciste y estás haciendo. Bueno, yo creo que como a tanta gente en España, al menos, creo que en Latinoamérica también, pero sobre todo, pero desde luego en España, fue la historia general de las drogas de Antonio Escotado. Creo que a muchos nos dio una perspectiva que se alejaba radicalmente del bombardeo que teníamos en los medios de comunicación con relación a las drogas, ¿no? No solamente nos... Bueno, la historia general de las drogas y el libro de los venenos, que fue la primera edición de lo que luego sería hacia una fenomenología de las drogas, ¿no? Luego, cuando Espasa hizo una última edición de la historia general de las drogas, juntó los dos libros. Yo ahora no recuerdo cuál leí, porque esto fue a principios de los 90 o finales de los 80, no recuerdo cuál leí antes. Pero desde luego estos dos libros, el de la historia general de las drogas, por abordar todo el aspecto cultural, social, político, que rodeaba la cuestión de las drogas y todos los engaños a los que nos han estado siempre sometiendo, y el ocultamiento y los tabús con relación a las drogas, era, claro, esclarecedor, aparte de la belleza con la que Escotado escribía, ¿no? Sobre el principio de la historia general de las drogas ya es de una belleza poética impresionante, ¿no? Solo el primer párrafo. Y luego hace una fenomenología de las drogas, bueno, que alguien en España, en el año 89, creo que se publicó este libro, por ahí, hablar abiertamente de sus experiencias con drogas, las explicara, hablando de dosis, hablando de efectos, hablando incluso de combinaciones, y hablando en definitiva de lo que podría ser una especie de guía de, más que de reducción de daños, de maximización de beneficios, ¿no? Eh, para mí fue algo claro, fue lo que probablemente me decidió a luego más adelante dedicarme profesionalmente a esto. Eh, ¿Cómo llego al interés por leer a Antonio Escotado? Bueno, pues no es que haya sido un usuario de marihuana o de porros de jovencito, ¿no? Pero sí que recuerdo, pues con 14 o 13 años, probar la marihuana por primera vez y darme cuenta, de repente, el efecto que estaba experimentando no tenía nada que ver con la información que me llegaba de los medios de comunicación, ¿no? Entonces empecé a ver, recuerdo que cayó en mis manos también cuando empecé a investigar un poco un libro de Domingo Comas. Domingo Comas era un sociólogo español, sigue siéndolo, pero también es de los primeros libros que se publicaron sobre sociología de las drogas, ¿no? Pero enseguida llegué por recomendación de una persona adulta a la que le hablé de mi interés por saber un poco más de las drogas. Fue quien me recomendó la historia general de las drogas y esto supuso un antes y un después en mi interés. A partir de ahí empecé
a seguir leyendo. Leí, luego vinieron los libros. También me ha interesado no solamente el tema, el rollo psicodélicos, bueno, también por mis influencias musicales, ¿no? Desde Lou Reed o la Velvet Underground, bueno, pues también el mundo un poco de la marginalidad. Y ahí había un antropólogo español, que lo hay, que se llama Juan Gamella, que publicó un libro etnográfico que fue, que es como un libro de divulgación de lo que fue su tesis doctoral, que se titulaba La historia de Julián, historias de heroína y delincuencia, ¿no? Eh, eh, Juan Gamella siguió durante varios años a una pandilla de heroinómanos. Entonces también no solamente documentó lo que era la heroína en España en los años 80, sino pues todas las el marco sociocultural que las rodeaba, y que reforzaba de alguna forma pues, que determinadas conductas se siguieran manteniendo, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues con actitudes represivas y, bueno, y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en España tardó mucho en permitirse el uso de jeringuillas en las cárceles, con lo cual murieron miles de personas o se contagiaron miles de personas de SIDA y de otras enfermedades infecciosas simplemente porque no dejaban entrar jeringuillas. Hoy día en las cárceles españolas siguen sin dejar entrar papel de fumar para que la gente pueda fumar porros. O sea que parece que hemos cambiado mucho, pero no hemos cambiado tanto. Mm. Y cuando hablas con la gente que trabaja en prisión y te cuenta los métodos que se tienen que ingeniar los presos, los reclusos, para fumar porros, pues bueno, es bastante aberrante, ¿no? Que a estas alturas de la película y con todo lo que nos dejó la época de la heroína con relación al SIDA, a la hepatitis B y a todas las enfermedades de transmisión por vía, por uso por compartir, en definitiva, utensilios para consumir drogas, pues es aberrante. Y luego ya, pues, por terminar un poco con cómo llego hasta aquí o cómo me inicio en esto, eh, yo cuando empiezo psicología, empiezo la carrera de psicología porque me interesa mucho la esquizofrenia y lo que hoy se llamarían enfermedades mentales graves, ¿no? Pero fundamentalmente la esquizofrenia, por la capacidad el fenómeno tan disruptivo que supone que alguien tenga una percepción radicalmente alterada de la realidad y, y que esta percepción radicalmente alterada de la realidad le impida manejarse en su vida cotidiana, manejarse con los demás y manejarse en el mundo. Pero no solo eso, sino que por tener esta perspectiva tan disruptiva de la realidad, sufra un estigma gigante como lo sufren las personas con esquizofrenia, ¿no? Y entonces ahí en la asignatura de psicofarmacología me tocó hacer un trabajo al azar, no fue algo elegido, sino que el profesor repartió papers, artículos, y a mí me cayó un artículo de un farmacólogo que se llamaba Leo Hollister, que fue probablemente la persona más importante en los años 70 en hacer investigación con psicodélicos. De hecho, era un capítulo de un libro, concretamente, en el que eran ensayos farmacológicos, en el que se comparaba los efectos de la psilocibina con los de la LSD y con los de la mescalina, y en las escalas que se utilizaron para evaluar los efectos subjetivos, los sujetos no eran capaces de diferenciar entre las tres drogas hasta pasados unos efectos, cuando ya es obvio que cuando han pasado 8 horas pues, y sigues en un nivel de coloque alto, pues quizá puedes descartar la psilocibina si es que has tenido experiencia con la sustancia antes, ¿no? Estos se han replicado ahora, ¿no? En la década del 2020 se han vuelto a replicar estos estudios y se han encontrado lo mismo que ya Leo Hollister encontró en el 78. Claro, ahí es donde pues ya entras al modelo psicotomimético, sabes o empiezas a conocer que estas drogas se pueden utilizar como para explorar las fenomenologías de la psicosis e incluso las posibles bases neurobiológicas y de hecho gracias al estudio científico, a las bases neurobiológicas de los psicodélicos, pues se han conseguido desarrollar psicofármacos para la esquizofrenia como son
los antipsicóticos de segunda generación, ¿no? Como la olanzapina o el Risperdal, que bloquean los receptores 5-HT2A, que son los receptores sobre los que actúan los psicodélicos y que si sabemos que si a una persona bajo los efectos de LSD o de psilocibina o de mescalina o de cualquier otro psicodélico serotoninérgico se le bloquean los receptores 5-HT2A, la experiencia se para, ¿no? Es decir, ha habido una retroalimentación muy interesante entre el conocimiento científico que se tenía sobre o que se ha ido adquiriendo sobre los psicodélicos con el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es mi trayectoria sin haber tenido en ningún momento experiencia con ninguna sustancia, más que haber fumado de jovencito marihuana y de vez en cuando seguir fumando porros esporádicamente y tal. Bueno, no es hasta que... pero tengo un interés intelectual. Ya, por supuesto, luego entré en el Pical y el Tical y, por supuesto, el Farmacoteón. Y cuando ya en una charla en un curso de verano que organizó Escotado en Denia, que es un pueblo aquí del Levante español, y vinieron los Sulgin, el Jonathan Oz, Fericla, pum, 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 y yo estaba buscando un tema de tesis que iba más por la mescalina, siguiendo a Huxley en enfermos terminales, y escuché una charla de Sulgin sobre feniletilaminas. Ahí volví a la universidad con la intención de aprender todo lo que pudiera sobre MDMA y ya, bueno, pues siguieron tal hasta que ya diseñé mi primer estudio con MDMA, pero hasta que no me autorizaron, unos meses antes de que me autorizaran el estudio con MDMA, que yo tenía 29 años, es cuando decidí probar la MDMA porque no podía hacer un estudio sin haberlo aprobado, ¿no? O sea que mi interés fue primero intelectual y profesional antes de que empezara a iniciarme en estas sustancias, ¿no? Mm. ¿Y qué produjo esa experiencia en relación a tu interés previo? ¿Cómo la complementó la experiencia empírica? Bueno, pues claro, imagínate, estás a punto de empezar un estudio en el que vas a dar una sustancia a una población muy complicada, como son mujeres que habían sufrido agresiones sexuales, y en mi caso, bueno, pues eh, hay una responsabilidad importante. Voy a dar una sustancia de la que no tengo ni idea de cómo funciona. Claro, Con lo cual estaba cagado de miedo, porque ya estaba, o sea, si esto lo hubiera hecho antes de meterme en todo el berenjenal, hubiera estado más tranquilo porque hubiera ido con confianza, pero es que me metí en todo este berenjenal sin haber probado la sustancia y cuando ya he decidido probarla, dice, bueno, si esto me sienta mal, ¿con qué, con qué autoridad sigues adelante con algo en lo que llevaba 4 años trabajando? Entonces, bueno, luego la tomé con un amigo en casa. eh, y la experiencia, un amigo del instituto, y la experiencia pues fue memorable. Cuando empezó a hacer efecto la sustancia, de repente, bueno, estamos, ¿qué está pasando aquí? Estamos, luego lo cuento, ¿no? Un poco en el libro, en el mejor de los mundos posibles, con la mejor compañía posible y en la mejor situación anímica posible, donde además empezamos a, a charlar de toda nuestra trayectoria vital desde que nos conocíamos, recorriendo todas las dificultades que habíamos tenido con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestras vidas, con nuestras carreras, bueno, y de cómo todo lo habíamos ido surfeando, solucionando y donde estábamos ahora, pues era donde mejor podíamos estar y de la mejor forma posible y desde luego preparados para ir a por todas con el estudio que acaban de autorizar, ¿no? Mm. Y ese estudio fue un estudio pionero, ¿no? En MDMA. Sí, bueno, en MDMA y en psicodélicos, en realidad, desde la prohibición, desde los últimos estudios terapéuticos que se hicieron en el Spring Grove Institute, donde trabajaban Grove y Richard Jensen y Francis Dileo y todos estos pioneros de los 60 y de los 70 también, bueno, fue el último grupo que terminó trabajando
psicodélicos desde la prohibición, desde el último estudio que se debe hacer en el 74-75, no se había vuelto a hacer ningún estudio terapéutico con ningún psicodélico. En los 90, Rick Strassman, bueno, siempre me gusta recordar, ¿no?, que ahora que se habla mucho de renacimiento psicodélico, en realidad los fundamentos, los pilares del renacimiento psicodélico los ponen ese grupos de investigación. Uno es Rick Strassman en la Universidad de Nuevo México con DMT, Ujú. estudios farmacológicos. El otro es Charles Grob en NUCLA con MDMA. Por supuesto, Jordi Riba en Barcelona con ayahuasca. Magí Farré y Jordi Camí con MDMA también en Barcelona, en diferentes hospitales. Goussoul Ismail Frank, que es una investigadora alemana que muy poca gente conoce de los últimos tiempos, porque dejó de hacer investigación con psicodélicos cuando entraron unas normativas europeas que empezaron a complicarlo todo. Y Franz Vollenweider, que probablemente a día de hoy es la persona para mí más interesante de la neurociencia de los psicodélicos. Se habla mucho de Imperial College, de la Johns Hopkins, y no les quito ningún mérito, pero de Franz Vollenweider, de hecho, y su grupo, de hecho, cada vez se les ve menos en estos congresos en los que ahora hay tan prolíficos sobre psicodélicos. Y ya en los 90 publicaron los primeros estudios con psilocibina, con ketamina y con MDMA. El primer estudio de neuroimagen lo publicaron en el 98 con MDMA o 97. Es decir, estos 6 grupos de investigación fueron los que empezaron a hacer investigación ya con protocolos modernos, con psicodélicos, investigación farmacológica, y empezar a publicarla en revistas de impacto internacional. Y esto fue lo que fue generando el caldo de cultivo para que luego vinieran los demás. Luego, pues llegan los de la Johns Hopkins en 2006, publican su artículo en el que concluyen que la psilocibina produce experiencias místicas. Pero de nuevo, o sea, sin desmerecer el trabajo que hicieron en la Johns Hopkins, este artículo que lo publicaron en una revista que se llama Psychopharmacology, fue acompañado de 6 editoriales, entre ellas de científicos súper prestigiosos como es Dave Nichols o Insel, el director del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, tal, cuando no deja de ser un estudio en el que, pues como se hacen los estudios farmacológicos que se venían haciendo en España y en otros lugares, se administra, se eligen unas cuestionarios, se da la sustancia y se pasan los cuestionarios. Esto se llevaba haciendo tal, y salen todos los medios de comunicación y tal. Es muy paradójico porque ese mismo año Jordi Riba publica el primer estudio de neuroimagen con ayahuasca en la misma revista y, por supuesto, no tiene ningún titular de prensa, no tiene ningún editorial de científicos súper prestigiosos, y aquí vemos la descompensación que ha habido siempre entre el mundo anglosajón y el mundo no anglosajón a la hora del reconocimiento que se ha tenido. Entonces, por responder a tu pregunta, efectivamente, este estudio con MDMA fue el primero. Si estos estudios habían sido estudios farmacológicos, este estudio con MDMA fue el primero terapéutico, desde los años de la prohibición. Eso que mencionas sobre que este no es el renacimiento real, es algo que recuerdo palabras de Jonathan Ott también, cuando le preguntaron qué opinaba sobre el renacimiento psicodélico, y él dice, ¿cómo va a haber un renacimiento si esto nunca ha muerto? Y tiene toda la razón, porque esto nunca se acabó, o sea, pasó por una parte más oscura donde era todo más arriesgado y por eso no era que no existiese, sino que no estaba de moda. Ahora yo lo comprendo que es como volvió el renacimiento de la moda psicodélica, más que del estudio de lo psicodélico en sí. Pero Sí, bueno, esto es otra de las cosas. Hay libros publicados que se titulan The Psychedelic Renaissance, hay papers científicos que se titulan así, eh, todo el mundo habla de renacimiento psicodélico y tal, pero nadie cita a quien lo acuña por primera vez. Y esto fue un periodista de una revista en Playboy que en el año 2010 publica The Psychedelic Renaissance, donde explica todos los estudios que se están haciendo en aquel entonces, y él utiliza la expresión no tanto como esto está muerto, hay que revivirlo, sino, bueno,
haciendo mención al movimiento renacentista, ¿no? En el que, bueno, viene, eh, se acompaña, después de años de oscurantismo, ¿no? Viene una especie de... A mí me gusta, si tenemos que ponerle una atribución equiparable a la historia del arte, me gustaría más llamarlo ilustración psicodélica, ¿no? Porque es lo que necesitamos. Más que un renacimiento así que, que está muy vacío de contenido, necesitamos, bueno, y ahora este vacío de contenido me refiero a que este renacimiento en realidad no es tanto un renacimiento de la psicodelia como un renacimiento de la ciencia psicodélica, de la cuantitativo, de que en los estudios no interesa tanto cómo son los mecanismos que hacen que las personas tengan experiencias transformadoras o que las tengan, sino si en una escala puntúas más y menos. Es decir, de nuevo, una ciencia muy anglosajona. Yo, de hecho, cuando he ido a Latinoamérica, Argentina o a Chile o a Colombia a dar charlas, siempre explico un poco lo mismo, ¿no? Siempre veo que hay una especie de mirada constante a lo que se hace en las universidades anglosajonas y se pierde la riqueza de ciencia eh, más profunda que hay en Latinoamérica, ¿no? De ciencia hermenéutica, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ha terminado dominando. Publicar, ahora es imposible estar al día de todas las publicaciones que hay en las bases de datos científicas, ¿no? Como PubMed, es imposible estar al día, se publican constantemente artículos y hay un excesivo ruido y muy poca señal. Entonces, esto sumado a que el renacimiento psicodélico ha venido acompañado con que ahora ser investigador de psicodélicos es algo cool. Antes te podía costar tu carrera y ahora es algo cool. Entonces, hay mucha gente que quiere ser terapeuta o científico psicodélico y tal, pero simplemente porque es una moda. Claro. Entonces, por hablar de lo que veníamos a hablar de aquí, que es de libros, bueno, yo cuando hablo con... No quiero generalizar en absoluto, no quiero generalizar, pero cada vez es más difícil encontrar gente de las nuevas generaciones que se interesan por los psicodélicos que hayan leído, o sea, que hayan leído a los autores con los que nos hemos formado nosotros, ¿no? A Huxley, a Sulgin, a Jonathan. Hay un desconocimiento absoluto de nuestra tradición, ¿no? Entonces, mientras que en las comunidades indígenas hay un respeto absoluto por la tradición y todo el mundo conoce los nombres de todos los curanderos anteriores, porque esto ha sido una cosa de transmisión oral, aquí es como si cada generación empezara de nuevo, ¿no? Y, y se perdieran todo un conocimiento acumulado bueno, que a muy poca gente interesa, ¿no? Entonces, esto es lo que veo yo ahora un poco en esta cosa del renacimiento psicodélico. Si es que tal cosa existe, ¿no? No, o sea, lo que dice es clave, porque estos personajes que no están siendo considerados tienen un nivel de profundidad en sus investigaciones altísimo, o sea, es muy diferente, lo mismo que mencionaste tú. O sea, yo creo que Leo y Luis también, o sea, nos hemos formado con esa literatura, no con la nueva. Y como dices tú, hay como mucha como necesidad de figurar en una moda, por lo que te hace escribir cosas menos profundas de temas que ya se han profundizado antes. O sea, no, totalmente de acuerdo. También estamos en una de nuestras misiones con este programa también, o sea, develar cuáles son los libros clave y partir de lo que ya se ha hecho para poder seguir avanzando, ¿no? Como partir de cero cuando no estamos en cero. Es muy Mm. alineado con lo que dice. Yo hace Sí, poco, dale. perdona, hace poco volví a leer la de Historia de las Drogas y me preguntaba, ¿ha cambiado realmente tanto hace falta algo más que decir, ¿no? Me preguntaba, ¿qué sería, qué haría hoy Escotado si estuviera vivo? ¿Necesitaría actualizar ese libro o realmente ya
está todo dicho ahí. De alguna manera tampoco han cambiado tanto las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que sí que necesitaría actualizarlo. Lo que pasa que no sé, o sea, como igual, ¿no? Como los libros de Jonathan los libros como los libros de Sulgin, como todo, ¿no? El conocimiento funciona por acumulación, ¿no? Entonces yo no creo que en ningún ámbito del conocimiento se pueda dar nada por cerrado y ya está. Hasta aquí se ha llegado en esto. Y desde luego en la historia general de las drogas, desde mi punto de vista, tampoco. En la historia general de las drogas, cuando empiezas a trabajar de manera profesional en políticas sobre drogas, te das cuenta que no deja de ser una introducción y un poco lo que he tratado yo también de hacer con mi libro, de decir, hasta aquí sabemos. Pero es que entonces, cuando Escotado escribe la historia general de las drogas, apenas hay facultades en las que haya departamentos de políticas sobre drogas, de políticas públicas. La sociedad civil no tiene el nivel de organización para ir a la CND, ¿no? Que es la Comisión de Estupefacientes que se celebra cada año en Viena, ¿no? Como está yendo ahora. No hay revistas especializadas sobre políticas públicas. Ahora hay varias revistas especializadas científicas, ¿no? Sobre políticas sobre drogas, ¿no? Como el International Journal of Drug Policy o muchas otras, ¿no? Entonces, el libro de Escotado, como fundamento para recoger todo el conocimiento que se tiene desde, bueno, pues antropológico, sociológico, jurídico, tal, y decir, y poner una base, hasta ahí está muy bien. Luego, cuando ya uno se empieza a profesionalizar, y yo no soy profesional, ¿eh? Lo que pasa es que trabajo codo con profesionales en políticas de drogas. Por ejemplo, Constanza Sánchez, que era mi compañera en AICES, que era directora de políticas públicas y de derechos humanos. eh, pues esto, o sea, es subir a otro nivel con relación a la historia general de las drogas, con relación al pensar sobre políticas públicas, ¿no? Al final el mensaje de Escotado hay que derogar la prohibición y los expertos en políticas públicas, pues bueno, se dan cuenta que la cosa es un poco más complicada porque estamos en un mundo más complicado. Pero bueno, esto no desmerece en absoluto ningún libro. Esto quiere decir que gracias a Escotado no hemos perdido un conocimiento que si Escotado no lo hubiera compilado e interpretado de la forma tan preciosa que lo hizo, pues no tendríamos ni idea, ¿no? Y sobre todo, no hubiera animado a mucha gente a seguir. Entonces, a lo mejor ahora muchos de los que son profesionales en políticas de drogas, y me consta que es así, en parte también se lo deben a haber leído la historia general de las drogas. Es decir, son autores que desde luego marcan un punto de inflexión, no porque se agoten en ellos mismos un tema, sino porque permiten que la cosa avance todavía mucho más, ¿no? Claro, Escotado lo que hace de alguna manera es un filósofo pensando con las drogas y esa situación de esa época, ¿no? Es como la gran base para empezar a pensar políticas de drogas más modernas y más acordes a las sociedades actuales. Y una de las cosas que siempre me llama la atención, digo, bueno, influenciado por las lecturas de Escotado y el arte, ¿no? El arte nos pasó hablando la otra vez con Manolo Torres, que también nos mencionaba mucho el cine psicodélico o distintas lecturas que te llevan también a interesarte, a interesar a uno por este tipo de temáticas. Entonces, lo importante del arte, ¿no? Que a veces no es considerado una ciencia en sí mismo, pero que nos lleva a la ciencia y nos lleva a despertar la curiosidad, que es un poco lo que nos guía toda buena investigación eh, en ese sentido. Y una de las cosas que siempre me pregunto es, bueno, vos lees a Escotado, leíste a Ott, encontraste a Ott, ¿qué ocurre cuando de lector, de investigador, digamos, reciente, empezás a ya trabajar codo a codo, digamos, o charlar con ellos en las conferencias, a discutir, digamos, esta temática?
como dar el paso, digamos, hacia la profesionalización, aunque no te sientas profesional, sos un profesional y Bueno, referente actual, sí, ¿no? o sea, me siento más profesional en farmacología, ¿no? Y en psicofarmacología, más que en políticas de drogas, ¿no? Eh, pero sí, claro, por supuesto que me considero profesional de la materia, de la disciplina en la que trabajo. Bueno, claro, al principio es un poco abrumador cuando pasas de un lado a otro, ¿no? Pasas de ir de público a ir de ponente y pasas de lector a también escribir papers, ¿no? Y empiezas a publicar. Yo además tuve la suerte de conocer, creo que relativamente bien escotado, porque tenía un amigo que era profesor de sociología en la UNED, que era donde Escotado hacía las tutorías. No daba clases porque en la UNED no hay clases presenciales, sino que había tutorías que eran los lunes por la tarde donde tanto mi amigo Javier como Escotado pues compartían, estaban puerta con puerta y tenían la tutoría todas las tardes de 6 a 7 o de 7 a 8. Entonces, todas las tardes, al terminar la tutoría, nos íbamos a casa de Carlos Moya, que es otro sociólogo, probablemente creo que es el primer catedrático de sociología, y si no me falla la memoria, incluso creo que fue quien le presentó a Escotado a Albert Hoffman, porque Carlos Moya hizo su tesis, estuvo haciendo su tesis en Alemania, creo que en Heidelberg, y ahí se fue a visitar a Albert Hoffman y conoció antes a Albert Hoffman que a Escotado, y en realidad fue Carlos Moya quien introdujo a Albert Hoffman en todo este circuito de Escotado, Sánchez Dragó, Úrculo, el artista, bueno, del círculo de intelectuales artistas en el que se movían estos, ¿no? Eh, entonces, tuve la suerte de pasar muchas tardes escuchando a los abuelos fumetas, como les llamábamos, porque no paraban de fumar porros de una concentración de marihuana que a cualquier mortal le tumbaba y teniendo conversaciones hasta muy entrada la noche sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, este paso de un lado a otro, pues fue gradual, pero fue desde luego también muy divertido, ¿no? Porque me permitió pues también ir conociendo personalmente a Fericla también, ¿no? Que no he hablado de él, pero fue otro de las personas que también influyeron mucho cuando en España, es que España era un desierto de literatura y ahí aparece una editorial que es La Liebre de Marzo y publica pues los primeros libros, ¿no? El Farmacoteón, por supuesto, que además lo traduce Jordi Riba. La traducción al español está hecha por Jordi Riba. Sí, hacia una medicina psicodélica de Jensen. En los primeros libros de Ferigla, el de Al trasluz de la ayahuasca. Ferigla ya había publicado años antes su diario de campo de los Suar. Entonces, claro, ahí, claro, en ese momento tenemos poca literatura, pero tenemos a todas las luminarias vivas, ¿no? Y además con muy buena conexión con España, en Madrid con Escotado y en Barcelona con Fericla. De hecho, en el año 92 o 93, si no recuerdo mal, es cuando organiza Escotado el primer curso de verano en el Escorial, junto con Sánchez Dragó, y ahí vienen por primera vez. Había venido antes Hoffman a dar una universidad en una charla, una conferencia creo que en la Universidad del País Vasco. En los años 50 había llegado a venir incluso a hablar de LSD y tal. Pero la primera vez que viene para un público general es en los cursos de verano de Escotado y de Sánchez Dragó en el 92 en el Escorial. Y ahí vienen Sánchez Dragó, Escotado, por su Fericla, los Sulgin, Jonathan Ott, Thomas Sachs. Ahí vienen de repente los primeros. Y luego Fericla organiza sus jornadas de enteógenos en Barcelona. Bueno, luego Escotado vuelve a repetir otro curso de verano, esta vez en Ávila, 2 años después, en el 94, y luego en Denia en el 96, o al revés, primero en Denia, tal, donde vuelven a venir. Entonces, de alguna forma, Hoffman, los Sulgin y Jonathan fueron viniendo periódicamente. El que más se quedó fue Jonathan
por su amistad con Ferigla, y Jonathan ha seguido viniendo y por su amistad, por supuesto, con Escotado, y luego Jonathan siguió viniendo, ¿no? Fue memorable el cierre de la conferencia de Ibiza, de la Conferencia Mundial de Ayahuasca que organizamos desde AICES, en el que a la última mesa, para hablar de filosofía de los psicodélicos, estaban Dragó, Escotado y Jonathan Ott, ¿no? Entonces, eso también, aunque había pocos libros y poca literatura al principio, bueno, ya la Liebre de Marzo empezó a publicar los libros de esto, pues de Ferigla, de Jonathan Ott. Claro, publicar el libro de Sulgin costaba mucho dinero. Yo cuando estuve en Amargor hice el primer intento de traducir en España el Pical y el Tikal, y el presupuesto era gigantesco y tuvimos que desecharlo. Pero bueno, yo fui el primero en tener los derechos de autor para lengua española de Sulgin para el Pical y el Tikal. Afortunadamente luego se pudo llevar a cabo y se pudo traducir, pero al principio era una tarea titánica que no había dinero para poder abordar. Entonces, bueno, creo que esto en España hizo un caldo de cultivo muy interesante al principio para que los que estábamos interesados en esto estuviéramos interesados no solo en un aspecto concreto, ¿no? Como es la química, sino en todos, porque teníamos los mejores representantes en cada una de las disciplinas: etnobotánica, antropología, historia, derecho, eh, química. Entonces, esto ha hecho que haya una generación en España de psiconautas lectores que creo que son bastante eruditos, ¿no? Aquí, Sí, qué que bueno que menciones a Sass, porque es un personaje que es muy poco conocido también. ¿Qué impresión te dio conocerlo? O sea, para mí también ha sido un importante referente, lo encuentro clave, lo conocí gracias a la historia de la droga de Escotado, pero es muy poco conocido y casi ni se menciona. Bueno, ¿Cómo, claro, cómo Sas es otro de los que rompen la baraja con relación a todo, con relación a las drogas y con relación a la psiquiatría también, ¿no? Y con relación a las políticas sobre drogas. Sats, bueno, a mí me pasa un poco como la última época de Escotado, el último libro de Sats sobre drogas, que ahora no recuerdo cómo se titulaba, ¿no? ¿Es nuestro derecho a la droga o no? No, fue el- fue Droga y Ritual, Nuestro Derecho a las Drogas, y luego no sé si había otro. Pero bueno, ahí ya me parece que se pasaba de liberalismo, ¿no? Igual que Escota en el final de su vida se pasa de liberalismo, ¿no? No tanto para mí, ¿eh? Eso son opiniones políticas. Pero por Por los supuesto, enemigos del comercio, dices tú. sí, que sinceramente no pasé de la mitad del primer volumen. Bueno, Thomas Sachs tiene un libro que se publica en el año 61 que se titula La fabricación, no, no es la fabricación de la locura, es un libro, es después. La manufactura de la locura, ¿no? El mito de la enfermedad mental. Lo publica en el 61 junto con todo el auge de la antipsiquiatría, de los libros, que esto no lo he mandado en el mensaje, pero otro de los libros que a mí me han influido mucho han sido los de Roland Lang, que era un psiquiatra inglés, que es uno de los eh, promotores, ¿no?, de la antipsiquiatría, junto con Cooper y con Basaglia y con toda la escuela italiana. Pero Roland Lang, que también lo conoce Timothy Leary. Timothy Leary en su libro Flashbacks, en su autobiografía Flashbacks, que es uno de los libros también que me parecen más interesantes, y que a Leary siempre se le ha tachado de payaso espiritual o no sé qué, solo porque Hoffman en su libro de la historia del LSD le califica de payaso. Ya se transmite este insulto de boca en boca y ya Timothy Leary es un payaso, y para mí es una de las figuras claves en la psicodelia. Para empezar, es la primera persona que aborda en profundidad, de manera científica, el set y el setting, la importancia del set y el setting, en un paper que publica en el año 62 en una revista científica, precisamente analizando el papel del setting en las experiencias con psilocibina. Y
Y ahí, en el libro de flashbacks, cuenta sus encuentros con Roland Lane, ¿no? Y en los que Roland Lane empieza, influenciado por Leary, también a utilizar LSD con sus pacientes en Reino Unido. De hecho, Lane llegó hasta utilizar MDMA en el final de su vida porque seguía ejerciendo como psiquiatra cuando la MDMA ya fue descubierta y es otro de los personajes más interesantes. Tiene un libro de poemas que se llama Knots, Nudos, que es fascinante, ¿no? De cómo los humanos nos enredamos en nudos mentales y cómo estos nudos se van perpetuando hasta llegar al absurdo. El Bien. otro título que buscaba de SAS era Manufacturing of Madness, el análisis comparativo de la Inquisición y la salud mental, ¿no? Sí, esto se traduce en España en Tusquets como La fabricación de la locura y es otro de los libros que va en la línea del mito de la enfermedad mental. Sí, Sachs es un librepensador que ha irritado a muchas personas y que fue muy influyente en la obra. O sea, en realidad, no solamente Escotado nos influyó con su obra, sino que nos introdujo a muchos autores que a lo mejor sin él, por ejemplo, a Junger también, ¿no? El Claro. libro de Pensamientos de Junger, pues es una joya, ¿no? Claro, no solamente fue el contenido, es que había un meta mensaje, ¿no? En la historia general de las drogas, que es todos los autores que Escota nos descubre, ¿no? Claro, es como una obra que inspira, además te abre un abanico también de referentes. No, el de Junger, además, el libro Acercamiento le debemos el concepto de psiconáutica también, psicocosmos y todo eso. Sí, bueno, es que acuña el término de psiconauta, Junger, Mm. en su libro Acercamientos. Bueno, por ejemplo, Huxley, que ha sido un autor muy influyente también no sé si en mi carrera, pero desde luego en mi vida, en mi forma y en mi cosmovisión, y probablemente, bueno, pues lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Cuando estábamos en la escuela o en el instituto, nos hicieron leer Un Mundo Feliz, y Huxley nos hubiera, la mayoría de nosotros, o de mucha gente, nos habríamos muerto, al menos yo, y yo sé de mucha gente que se va a morir de mi generación, conociendo de Huxley solamente Un Mundo Feliz. Y claro, pues la isla es una cosa impresionante. Y luego, ya cuando te metes en la obra de Huxley, tiene un libro que se titula una novela que se titula Cómo detener el tiempo, que es previa a su experiencia con mescalina, en el que describe una experiencia cercana a la muerte, como te la puede describir, yo qué sé, cualquiera que la haya tenido sin haberla experimentado y sin haber tenido experiencias todavía con psicodélicos, ¿no? Entonces, bueno, la genialidad de Huxley también era un poco el descubrimiento gracias a Scott, ¿no? No, claro, y Huxley también tiene otro libro maravilloso que es La filosofía perenne, que también es Claro. muy desconocido y es como un compendio de sabiduría universal fuera del tiempo. O sea. No, y Sí, además, lo que tú dices de la isla también es clave porque Huxley practicó su pensamiento que aplicó en la isla en su vida real al hacer su tránsito en LSD. Eran como 300 micras, si no me equivoco, que pidió un par de horas antes de morir, siguiendo su línea de medicina moksha, que la llamó en su libro, ¿no? sí, yo creo que fue de toda la gente, de las vidas de la gente que conozco hasta donde se le puede conocer a un autor, ¿no? Para mí es el que más, en el que había una mayor coherencia entre lo que decía y entre lo que hacía. Y hasta el final de sus consecuencias, que como dices, cuando está ya agonizando, le describe a su mujer Laura, en una nota, 150 miligramos intravenoso y punto V. Y de hecho, Laura Huxley tiene un libro precioso también que se titula Este momento sin tiempo, que describe la vida con Aldous Huxley desde que le conoce, porque Huxley, igual que Sulgin, habían tenido otra mujer, había tenido una mujer, María Huxley, que se había muerto de cáncer, y de hecho en la isla, cuando hay una de las protagonistas ancianas que está muriendo y su marido le acompaña, está describiendo los momentos finales de su mujer María, con Huxley cuando María está muriendo, ¿no? Y Laura Huxley publica
este libro, que es maravilloso, Este momento sin tiempo, y explica cómo conoce a Huxley, era amigo de la pareja Huxley, de María y de Aldous, y cuando muere María, Aldous y él se van teniendo más amistad e intimidad, terminan siendo pareja y matrimonio y tal, y Laura termina inyectándole y describe perfectamente cómo es todo el proceso de últimos días de la muerte de Huxley, ¿no? Que muere el mismo día que Kennedy. Entonces es una muerte que también pasa desapercibida. El mismo día que asesina el 22 de noviembre, no sé si es el 61 o así, mueren los dos y claro, Huxley se queda relegado al completo olvido, ¿no? Comparado con la muerte de JFK. Yo algo que pensaba y que veníamos charlando, la importancia muchas veces de las traducciones, ¿no? Hay muchas obras en distintas lenguas y muchas veces a veces tardan mucho tiempo, por ejemplo, no sé, están en español y quizás a veces, no sé si llegan tarde, pero llegan mucho después, entonces hay un público que muchas veces no tiene acceso a ese tipo de libros porque o no conoce la lengua o distintas cuestiones. Entonces, por ejemplo, el Tikal que hablabas hace un ratito, digo, que vos formaste parte y tu prólogo, ¿no? Lo importante es que un libro que al público no anglosajón llega tarde, ¿no? No sé si tarde, porque nunca es tarde, el libro es como atemporal, como hablábamos hace un rato, pero Sí, está escrito con absolutamente. una emoción. Son atemporales. Claro, en España, eh, toda mi generación y unos años antes y también ahora yo creo que no sería problema no tener el Pical y el Tical porque creo que ahora toda la gente, el nivel educativo ha subido muchísimo, ¿no? Y yo creo que más que menos sabe bien inglés. Esto no ocurre con mi generación. Eh, yo soy un pésimo angloparlante. Me cuesta mucho y lo paso mal, incluso, ¿no? Cuando estoy a veces en contextos anglosajones. Aún así, me metí el pical y el tical entre pecho y espalda con un diccionario, ¿no? Entonces, son libros difíciles, de difícil acceso para toda una generación que ha tenido en el que, sobre todo porque vivimos una transición en la que en España lo que se enseñaba como segunda lengua era el francés y mi generación estuvo en esa transición de pasar al francés hasta el inglés, en el que nos quedamos a medio camino, ¿no? Entonces, o te esforzabas más de la cuenta o toda esta literatura te quedaba inaccesible. Y en ese sentido, pues era una literatura relativamente inaccesible para quien no tuviera un nivel adecuado de inglés. Ahora yo creo que ya, y desde luego ahora con la IA que te traduce absolutamente todo, pues esto, pues los idiomas o los problemas con el idioma se han difuminado mucho, pero sí, con el Pical y el Tical, a mí me ha pasado algo que en los años 90 cuando se publica, es cuando empieza Internet también, eh, se crean foros de psiconautas y de químicos de garaje, como los llamaba Jonathan Ott, ¿no? En lo que en sus garajes están reproduciendo las sustancias del Pical y del Tical, incluso están descubriendo sustancias nuevas, y hay toda una red de conocimientos. Ahora no me acuerdo cómo se llamaban estos foros, pero eran una red de conocimiento fascinante, ¿no? En la que hay un intercambio de información y de comunicación, y eso pasa en las conferencias, o sea, desde el 92 que organiza el escotado del primer curso del verano y luego lo hace en el 94 y en el 96, o Fredrikla, que creo que el primer de jornada sobre psicodélicos, sobre enteógenos son también en el 93 y hasta el 2000, que es el último, haciéndolo coincidir con el cumpleaños de Hoffman, que es la era, digamos, en la que Internet todavía no tiene la penetración que tuvo después. Claro, había también una comunidad de las que íbamos a las conferencias que ahora se ha perdido, se ha perdido. Y esto con las sustancias, pues también se fue, no sé por qué razones, se fueron difuminando y el pical y el tical dejaron de atraer tanto el interés de los químicos de garaje. O a lo mejor es que los químicos de garaje pues, se fueron haciendo mayores y fueron de alguna forma retirándose
del oficio sin que hubiera luego nuevas generaciones que los persiguieran. Pero el Pical y el Tikal siguen siendo ahí dos monumentos que, si los científicos retoman la atención hacia ellos, pueden llevar décadas van a estar entretenidos durante décadas y muchas, ¿no? Igual que, bueno, luego también hay un libro que yo intenté traducirle a Jonathan, que era El rapés chamánico serrinos enteogénicos, y no lo conseguí porque no conseguí su permiso. Jonathan, y lo intenté varias veces, es un libro igual, tremendo, ¿no? Sobre rapés. Y yo le publiqué el análogo desde la ayahuasca cuando yo trabajaba, cuando sacaba la colección de Amargor. Pero hicimos nosotros la traducción y tal. Entonces, Jonathan tenía el rapés chamánico serrinos enteogénicos con su propia traducción y su propia maquetación. Una maquetación preciosa, como él maquetaba, pero con una traducción horrible. A un español mexicanizado que no era publicable de ninguna forma. Entonces yo le envié una primera versión corregida, tal, y lo rechazó. Una primera edición con amargor. Luego, cuando organizamos la primera conferencia de ayahuasca en Ibiza, donde vino con Escotado y con Dragó, hice el segundo intento de decirle, mira, aprovechando que vienes a Ibiza, tu libro se puede vender mucho si lo publicamos ahora. La condición de nuevo era que fuera su traducción. Y le dije, tío, es que no puede ser tu traducción. Nada, tío, no hubo forma de convencerle. Yo tengo la versión, tengo su manuscrito. Creo que soy la única persona en el mundo que tiene el manuscrito original del libro de Jonathan, traducido por él al español y con su maquetación. Eh, y he hablado con Joan Manel de si lo publicamos con Mandrágora o con la gente de la revista Ulises, que vamos publicando libros online de manera gratuita, si los publicamos online, pero tengo un dilema ético. Lo podríamos, o vosotros, la Fundación Lobeliana, o tal como está, se puede publicar y no pasa nada, porque es su traducción. O se publica corregido o no se publica o no sé, pero ahí tengo el manuscrito que me quema cada vez que lo veo, porque es una pena que esto no esté disponible en español al público hispano, ¿no? Bueno, para tu tranquilidad, antes de morir, Jonathan terminó una edición especial de toda su obra y ahí tradujo todo, pero lo tradujo él, porque él era muy terco con eso. Yo conocí harto a Jonathan, fuimos muy cercanos, y él siempre dijo que él quería hacer sus traducciones. Y como dices tú, son mexicanizadas y todo. Al final hicimos un libro juntos, que es el de hongos psicoactivos de Chile, y ahí él también escribe y está todo mexicanizado, pero al final es parte de la gracia también de su escrito, o sea para alguien que es más cercano. Claro, para alguien que viene de afuera quizás es medio impactante, pero terminando esto te puedo dar también el contacto de la persona que está a cargo de su literatura para que puedas comunicarte con él y ver si lo pueden publicar o no. Porque Ujú. estoy en contacto con él, de hecho nosotros ahora estamos en la misión de rescatar su biblioteca, esa es la misión de este año de Lobeliana. Sí. Bueno, yo entiendo, ¿no? Que es algo muy particular y tal, pero un libro con este rigor etnobotánico sobre algo que nadie ha trabajado en profundidad y un poco como el farmacoteón, ¿no? Y que puede llegar a gente que esté fuera del ámbito de conocimiento de Jonathan Ott o de tal, pues la verdad, yo como lector me encuentro un libro así eh, y, y me cago en el editor. Claro, claro. Bueno, sobre este tema de las traducciones, también decir que en el inverso, o sea, del español al anglosajón, es más difícil todavía. A mí me sorprendió mucho saber lo poco conocido que es Cotao en los angloparlantes y cómo sería diferente la historia si eso fuera conocido. Y eso es porque al parecer hay pocas traducciones o las que hay no se han movido mucho. No, no hay ninguna. Lo único que he descotado, hasta donde yo sé, hace tiempo que esto no lo seguí, pero hace ya años, hace por lo menos 20 años así, se publicó una especie de resumen de la historia general de las drogas en inglés, en una editorial rara.
y esto es lo único que he descotado en inglés. Mm. Claro, no ha tenido ninguna divulgación. Sobre esto de las traducciones hay una historia que a mí me gusta mucho y que la cuento, ahora es más conocida, ¿no? Pero cuando la conté en el libro que hice del LSD, que en realidad hice una especie de libro paralelo al de Hoffman, eh, fue Jonathan Ott quien publicó el libro de Mi hijo problemático de Albert Hoffman al inglés. Entonces, cuando traduce el viaje en bicicleta de Hoffman desde el laboratorio Sandoz hasta su casa, dice que iba acompañado de su ayudante y tradujo su ayudante como masculino cuando quien acompañaba a Hoffman era una mujer, su ayudante, en realidad era una mujer que se llama Susie Ramstein y que pasó completamente desapercibida en toda la historia de la psicodelia, en parte porque Jonathan dio por supuesto que era un hombre. Si hubiera sido un hombre también hubiera pasado desapercibido porque Hoffman no tuvo el detalle de reconocer a Susie Ramstein, que ella había sido la que había acompañado, entonces su nombre tampoco aparecía. Pero bueno, un error en principio poco relevante de una traducción, hostias, tiene una relevancia tremenda, porque cambia mucho la historia si fue una mujer ayudante. Luego, cuando empiezas a investigar en la historia de Susie Ramstein, resulta que Susie Ramstein fue la primera mujer que tomó LSD del mundo. Estaba en los laboratorios Sandoz y probó, también le dieron a probar LSD. Y luego sus jefes, cuando empezó a tener efecto, la mandaron a casa en tranvía sola. O sea, toda la deferencia que había tenido Susie Ramstein acompañando a Hoffman se la devolvieron con la moneda de vuélvete. Y ella describe cómo en el tranvía veía a la gente con las narices, tal. Pero es que incluso Hoffman, que siempre parecía que estaba en contra del uso recreativo del LSD y demás, pues tomó LSD con Susie Ramstein solos los dos en el bosque. Entonces, bueno, parece que Susan Ramstein fue una persona importante en la caracterización de los efectos del LSD y que nunca obtuvo ningún tipo de reconocimiento. Mm. Fue en la década del 2010, tal, cuando se empezó a conocer a Susan Ramstein y cuando hubo una reivindicación de su figura. Pero todavía está por describir realmente cuál fue su papel, porque esto lo sabemos por algunos historiadores que han ido publicando alguna cosa, pero todavía no ha ido nadie a los archivos de Sandoz a navegar en los informes sobre los orígenes del LSD para ver cuál fue realmente el papel de Susie Ramstein en la caracterización de los efectos. Mm. Eso lo contaste un poco acá ¿no? En tus comentarios en el libro de Hoffman, que yo ya había leído la versión, otras versiones, y me gustaron mucho los comentarios porque Pero a veces esa me encontraba dices, hasta riéndome, digamos, están súper buenos los comentarios porque a veces como que te pones a discutir un poco con el texto en algunas cuestiones, Bueno, y está claro, bueno, ¿no? claro, si nos vamos a cómo Hoffman sí. nos ha Una pregunta antes de terminar. Esa desaparición de Susi, ¿es por la traducción o el original de Hoffman no la mencionaba de lleno? Porque me parece curioso que una traducción haga ese cambio. En el original de Hoffman, yo no sé alemán, pero por lo visto utiliza una expresión, un artículo que es, eh, no sé, si neutro o femenino o tal, y Jonathan lo traduce como masculino. Es un error, claro, para los que... Ah, Es un error, claro. Hoffman, Jonathan no hablaba alemán. Tradujo, según él cuenta, tradujo el libro de Hoffman a golpe de diccionario también. Entonces está claro que algo se le dio a escapar y se le escapó este detalle, que es un detalle que luego tuvo importancia. En cualquier caso, volviendo a Hoffman, claro, nosotros solo conocemos la historia. Cuando dices que a veces discuto con el texto, discuto mucho. A mí me encargan hacer el prólogo, un epílogo y las notas farmacológicas, ¿no? Porque es un libro del 79, estamos en el 2017 o 2018, donde el conocimiento que se tiene del LSD a nivel farmacológico
pues no tiene nada que ver con lo que ve en el 78. De hecho, Hoffman cuenta en su libro que la LSD parecía que hacía efecto una vez que ya no está en el organismo. Y esto se ha ido entre la comunidad psiconáutica, siempre, al menos en mi generación, siempre se hablaba, fíjate, el LSD lo seguro que es, que ha desaparecido del organismo, o sea, que empieza a hacer efecto cuando ya ha desaparecido. Esto en farmacología no existe. Farmacología, mientras una droga está en el organismo, está produciendo efecto, o puede que no esté produciendo efecto porque ya no tiene concentraciones plasmáticas suficientes, pero está dentro del organismo. Esto, cuando se han hecho estudios farmacocinéticos modernos con LSD, se ha visto que efectivamente el LSD está en el organismo, en el tiempo y por supuesto sus metabolitos, el tiempo que dura la experiencia, etcétera. Pero concretamente también discuto con cómo Hoffman descubre la LSD. Claro, en el cuando te pones a rastrear, resulta que en el laboratorio de Hoffman trabajaban 6 personas. Y solo tenemos el relato de Hoffman. Como todo lo que como Hoffman nos ha parecido siempre el científico respetable por idiosincrasia y tal, nadie tuvo la curiosidad de rastrear quiénes eran las otras 5 personas del laboratorio de Hoffman para que nos contaran su versión. Entonces nos contó que se impregnó con LSD en los dedos y nos lo hemos creído. Nos contó lo del viaje en bicicleta y seguramente será verdad y nos lo hemos creído, pero lo cuento en el libro, en una entrevista que da a Michael Horowitz, que es digamos, el librero por excelencia de la psicodelia, que tiene una librería en San Francisco, padre de super amigo de Timothy Leary y padre de Winona Ryder, ¿no? A Michael Horowitz, cuando le da una entrevista, la versión cambia un poco, ¿no? En la versión que escribe en el libro, Susie Ramstein ya se había ido, creo, cuando ya llega el médico y le dan leche y le da a beber leche y tal, y en la otra versión le acompaña durante toda la experiencia. O sea, hay matices y bueno, algo tan importante, ¿no? Como la memoria sabemos que es maleable, ¿no? Pero algo tan importante, que haya diferentes versiones de cómo ha ocurrido, pues o sea, cuando hay varias versiones de algo, da pie a dudar del relato, ¿no? Entonces, bueno, no lo sabremos nunca porque toda esta gente está muerta. Pero ya a mí, lo cuento en el libro, ¿no? Se han hecho pruebas con gente que se ha aplicado MSO, que es una formulación, ¿no? Para facilitar la absorción eh, por la piel de productos químicos y que se han aplicado el DSMO y se han aplicado gotas de LSD y no han sentido nada. Bueno, ha habido muchas especulaciones de si a lo mejor antes de pasarlo a tartar todo estaba en no sé qué tal y que esto sí que sería absorbible. Pero bueno, yo ahí en el libro, entonces claro, el libro que en principio iba a ser solamente una anotación de los aspectos técnicos, se fue convirtiendo en una exploración de cosas un poco cuestionables sobre lo que nos ha contado Hoffman, no solamente sobre el LSD, sobre la Salvia Divinorum y sobre otras cosas, ¿no? Con todos mis respetos, que así empiezo el libro, ¿no? Pero bueno, No, pero genial, es necesario, o sea, hacer estas investigaciones. Como bien tú dices, la memoria es frágil. Y hay no sé si lo viste, pero es como un pequeño detalle. Yo te di acceso la última vez que hablamos cuando nos conocimos al archivo de Loveliana. Ahí hay una clase de Jonathan sobre la historia del LSD. Sería interesante que la revisara, a ver si lo que cuenta está actualizado o qué va con los estudios tuyos. Eh, vale, sí, no lo he mirado porque como estoy ahora de sabático, estoy así procurando no pasar mucho tiempo delante del ordenador, pero me lo miraré. Dale, yo quería hacer un pasaje y pasar un poco, aunque sea, yo tengo acá la colección de Amargot, es una de las colecciones que a mí por lo menos me gustó muchísimo, que sé que la dirigiste, si Mm, mal no recuerdo, y me parece muy interesante porque también es un enfoque hacia ¿no? la reducción de daños mm, y esa temática, y creo que también es un aporte muy importante a lengua española, por lo menos la bibliografía que pudimos conseguir.
digamos, parte de tu trabajo también. Sí, Eh, bueno, fue mis pinitos como editor. Yo había publicado el libro que son las drogas de síntesis, que tuvo mucho éxito. Se vendieron como 3.000 ejemplares de un libro, bueno, pues en principio que no debería interesar a mucha gente, pero parece que interesó. Ahí me hice relativamente conocido dentro de los círculos así psiconáuticos españoles, ¿no? Con este librito y por supuesto con el estudio con MDMA. Entonces la editorial Amargor me propuso dirigir una colección de libros sobre drogas y ya con Energy Control habíamos sacado una revista que se llamaba Interzona, eh, que empezamos a distribuir también de manera gratuita, pero que paradójicamente un policía cocainómano nos arruinó timando a la persona encargada de la publicidad. Entonces, la revista Interzona desapareció porque nos quedamos sin dinero, confiamos en esta persona que se lo terminó fundiendo en cocaína y, cuando Chema de Amargor me ofrece dirigir una colección, lo que hacemos es de alguna forma dar una continuidad a la revista Interzona siguiendo con esta misma filosofía de reducción de riesgos que se aplicaba en Energy Control. Entonces, en realidad, el índice de cada libro sigue el índice del libro que son las drogas de síntesis. Y lo que hacemos es que vamos combinando un libro de autor con un libro colectivo, ¿no? Entonces nos llamamos Colectivo Interzona, varios autores, y el libro de cannabis, que es el primero, lo publicamos entre varios autores. El siguiente, que creo que es Ketamina, lo escribe Eduardo Hidalgo. El de MDMA lo escribe Fernando Caudevilla. Y son, bueno, el libro de Eduardo de Ketamina y el libro de, de Fernando de MDMA, bueno, y luego el libro de heroína de Eduardo, y luego el libro de cocaína, sobre todo el libro de heroína de Eduardo, es otra cosa irrepetible e inigualable a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa que no terminamos de llevarnos bien con la editorial, no recibimos ni derechos de autor, cuesta que se le pague a la ilustradora y tal, y terminó dejando. Pero bueno, fue una época bonita y yo creo que hicimos, además esto fue acompañado en paralelo del Club Psiconáutico Amargor, un local que tenía la editorial Amargor en Lavapiés, en el centro de Madrid, donde cada 15 días organizábamos charlas. Entonces, una vez al mes venía una figura así prominente. De hecho, yo creo que lo inauguró Escotado, que la verdad es que yo sé que siempre ha pedido mucho dinero a la gente cuando le he pedido que le invitaran a charlas y demás, pero conmigo siempre se portó muy bien y las dos veces que le pedí que viniera a dar charlas, una al Club Psiconáutico y otra a la continuación, que fue el Club Psiconáutico, que fue pues otra iniciativa también de charlas y tal, pues vino, ¿no? Entonces, pero ahí también ha venido otra mucha gente, ¿no? Se han presentado libros como el de Caudevilla, que vino a Alaska, ¿no? Que es una cantante famosa con Luis Magriñá. Luis Magriñá es un autor español que tiene muy poquitos libros, pero tiene un librito precioso que se titula Intrusos y huéspedes, en el que explica todo el proceso de síntesis de la MDMA partiendo del aceite de safrol. Es la historia de la relación de un padre con un hijo, ambientada en una historia de MDMA, pero para poder explicar bien cómo es la MDMA, se va a conocer a un químico clandestino que yo le presento, de MDMA, y se encierra con él en su casa para describir todo el proceso de síntesis que luego cuenta en el libro, ¿no? Entonces, bueno, en esa época también, de principios de los 2000 hasta 2006 o así, se genera ahí una cosa muy fascinante en Madrid, en torno a la colección psiconáutica y al Club Psiconáutico Amargor. Luego ya nos vamos haciendo mayores y la cosa va disolviéndose. Sí, que ¿Qué como dices especie? tú, fue como una época de boom en los 90 y a principios de los 2000. O sea, además de los seminarios y congresos que mencionas tú en España, también estaban haciendo en México, que estaban organizándolos por Jonathan y Terrence McKenna, etcétera.
y Mm. que también hicieron varios, y fue como un boom de conocimiento de alta calidad y bien profundo, que después como que se terminó disolviendo un poco, hubo como un vacío entre medio hasta ahora que todavía no aparecen mentes de ese calibre, pero por lo menos aparece un nuevo interés serio, Mm. eh, mezclado, difuminado entre un gran interés superficial, que es como lo que pone en peligro todo el asunto, pero entre esa masa superficial de moda o taquilla, hay cabezas que están buscando profundidad real. Así que, Sí, claro, ahí se publican también, y es cuando Terence McKenna empieza a hacerse famoso con sus discursos en raves, en raves, ¿no? Se publica en España también el manjar de los dioses, luego se empiezan a publicar también el Alucinaciones Reales. Hay una editorial en un pueblito súper bonito de Cádiz que se llama Castellar de la Frontera, que se llama así porque es un pueblito pequeñito rodeado por un castillo en el que viven unos hippies alemanes que fundan una editorial, la editorial Castellarte, donde publican las Alucinaciones Reales de Teres McKenna, publican El Emperador está desnudo, que es como el libro de cannabis de Chuck Herer, así monumental, y empiezan a publicar también otras cosas de psicodélicos. Es cierto que esa época es como muy fructífera en publicaciones, incluso en traducciones y tal. Y bueno, ahora supongo que también, porque hay mucha cosa, pero no tenemos a alguien, lo que dicen, ¿no? Es gente icónica eh, como había antes, ¿no? Y como eran todos los que estuvieron durante ese periodo en activo. bueno, quizás lo que influyera también lo contracorriente que era investigar estas cosas en esa época. O sea, si lo iba a investigar era porque de verdad había vocación y pasión por ello. No era por otra cosa, porque te venía el rechazo social por investigar eso, no como ahora, que te viene la adulación social. En ese sentido, lo que escribían era porque era de verdad, no era para nada más. Yo creo que eso también influye. Y por otro lado, el tema de los paradigmas educacionales, o sea, estas personas son como de la última generación que yo veo que hay una visión panorámica en el estudio y el conocimiento, antes de un exceso de hiperespecialización, que es lo que ha venido fortaleciendo todo ahora. Ahora hay poca gente que relacione cosas, sino que se investiga una a fondo, pero no con qué se relaciona. No sé, por ahí me viene un poco la reflexión. Sí, sí, totalmente. Tú te lees el Pical y el Tikal y Sulgin habla de química, pero de filosofía, de Claro, física, de política. Lo abarca casi todo, ¿no? claro, el fenómeno completo, no una parte del fenómeno. No. Totalmente. Mm. Después, ya para ir redondeando, dos compilaciones muy interesantes. Una es que es Ayahuasca y Salud, digamos, Mm. eh, creo que es una de las compilaciones más importantes, sobre todo de ayahuasca vinculado a la terapéutica. Bueno, esta misma editorial que decías, ¿no? La Libre de Marzo. Mm. Eh, y otra de tus compilaciones que es la de los psilocibes, ¿no? Sí, bueno, si lo cibes, tenía que haber salido con Amargor, pero lo sacamos por nuestra cuenta y en vez de pues esto, que la pasta se la quedaran ellos, pues nos la quedamos nosotros. Entonces, Sí, lo autoeditamos, lo vendimos a un precio muy barato y vendimos muchísimas ediciones. O sea, yo tenía un amigo que en aquel entonces estábamos tonteando con un grupo de música y tal, y con la venta del libro grabamos un EP de 6 canciones y compramos todo el equipo. Y Genial. seguimos haciendo ediciones y lo vendíamos a 15 euros, que es un precio bastante asequible y tal. Lo que pasa es que este amigo murió y ya dejé de reeditarlo, pero bueno, lo tengo gratis puesto en varios sitios en internet. eso Pero te iba a sí, es decir. un libro que habría que, si se hiciera una nueva edición, habría que reescribir por lo menos mi parte, porque mi parte está obsoleta. Cuando se escribió este libro había muy pocos estudios sobre psilocibina y a día de hoy es inabarcable, ¿no? Pero poco más, porque cada capítulo, el capítulo de historia del arte y de historia del cine y el de leyes incluso, siguen totalmente vigentes. Y por supuesto los de reducción de riesgos.
Y ya, como para ir llegando más a la actualidad, por lo menos los que llegaron, Argentina llegaron dos nomás. Bueno, allá Hoja de Salud llegó también cannabis medicinal, y ahí tú, Sí, bueno, sí. sí, Cannabis Medicinal es un libro que, bueno, ya lo cuento en el prólogo del último libro, ¿no? Cuando publiqué Cannabis Medicinal, decidí que ya no iba a volver a escribir más libros, que supone mucho esfuerzo para muy poca satisfacción. Este libro se ha vendido poquísimo, y ahora más en la era de Internet, que cualquiera suelta un mensaje en Instagram o en Twitter y tal y llega a decenas de miles de personas, o simplemente, ¿no? Si tengo algo que decir, pues escribo en la revista Cáñamo que tira 15.000 ejemplares o en Cannabis Magazine y tal. Aquí, de este libro de cannabis medicinal, no creo que se hayan vendido 600, 700 ejemplares. Y es un curro de horas y de sacrificar tiempo libre. Decidí no volver a escribir más libros. Lo que pasa es que luego pues reincidí con el último, ¿no? Con el de medicina psiquiátrica. Ujú. Con este todavía acá Argentina no llegó, Cairo llega, pero este todavía, no sé, a Perú creo que ya llega, a Chile no estoy ahí informado. Pero Pero no bueno, sabía esto que últimamente, llegaban, que hay libros que llegan y otros que no, porque si llega, la editorial sí que llega, ¿no? Y tiene. sí, pero suelen venir en tandas, quizá todavía no llegó o se van actualizando. Entiendo que va a llegar en algún momento, pero bueno, yo también estuve ahí leyéndolo y bueno, ahí la medicina psicodélica en pleno auge, ¿no? Entonces está bueno tu interés complicadísimo de tratar de bajar esto a términos sencillos y que sea accesible a la mayoría de la gente con tanta, como hablamos, tanto internet y tanta información que circula, buena, mala, veraz o no, tratar de dar un poco de claridad a toda esta cuestión ahora que está tan de moda, eh, es bastante difícil. Sí, bastante. Y de hecho, no era algo que quisiera hacer. Cuando recibí la oferta de Agustín Pani, que lo cuento en el prólogo, ¿no? En la introducción, cuando recibí la oferta de escribir el libro, le dije que de ninguna manera, que cada vez aprecio más mi tiempo libre y que ya he trabajado mucho y que ya fuera de mis horas de trabajo me gusta hacer otras cosas y que además no era la persona indicada para hacerlo probablemente. Pero bueno, esto fue en enero de 2025, creo, o 24. Y en junio fue la conferencia de MAPS en Denver, donde fui, como a todas las conferencias de MAPS que he ido, y había de repente 12.500 personas, 10 salas en paralelo, una efervescencia tal, y me contagié del entusiasmo y desde allí mismo, le escribí a Agustín para decirle, mira, cuando vuelva a España me voy a arrepentir, pero si quieres, si sigue en pie el hacerlo, firmamos ahora por esto, porque sé que estoy de subidón y que efectivamente cuando llegué a España pues se me bajó el subidón. Pero te amarraste. Pero ya había firmado un contrato y no es que los contratos no se puedan vulnerar, pero bueno, es una cosa de caballeros, ¿no? Entonces tardé un año en ponerme a escribir y Agustín ya estaba desesperado porque fulminé todos los plazos, pero al final cumplí con el compromiso. Y mira, estoy satisfecho. Está teniendo bastante buena acogida en España y la idea es esto. Quizá este libro tenía que haber llegado un pelín más tarde. Lo escribí también pensando que la FDA iba a aprobar la MDMA en agosto de 2024, Mm. como estaba previsto que se hiciera. 2024 o 25, bueno, ahora me baila la cifra. 2025. Y no lo hizo. Entonces, y tampoco parece que en un año, bueno, la idea era esto, ¿no? Dentro de poco tiempo vamos a tener LSD, psilocibina y MDMA en el mercado, ya hay ketamina,
Cada vez es más probable que uno, cuando vaya al psicólogo o al psiquiatra, le ofrezca tener un tratamiento con psicodélicos, pero ni la mayoría de los profesionales, ni por supuesto los pacientes, eh, tienen conocimiento de esto. Entonces pretendí que este libro fuera un poco para todo el mundo, porque lo que he tratado es, como has dicho, Leo, de bajar el conocimiento científico, lo que se sabe a nivel científico, en lo que está publicado en las revistas, que hay una barrera infranqueable, ¿no? Entonces, yo, o sea, cuando me he propuesto escribir libros ha sido siempre para tratar de romper esta barrera. Eh, a mí me gusta mucho leer literatura científica, pero es muy difícil trasladar la literatura y hay pocos divulgadores y hay pocos, aunque es un tema el de la divulgación científica que creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en España, eh, creo que era momento de hacer esto, o sea, que era el momento ideal por esto, ¿no? Porque estamos a punto de... Hay tanta cantidad de publicaciones que yo ya no voy a ser capaz, lo que decías, Benjamín, de la especialización, yo ya no voy a ser capaz de poder tener una especie de conocimiento, de dominio de todo lo que se publica sobre todas las drogas. Ya o sigues una cosa o lo que se hace con ketamina o sigues lo que se hace con MDMA y sobre el resto tienes un conocimiento así más superficial de leerte revisiones o ya se ha acabado. O sea, yo me acuerdo cuando hasta hace relativamente poco, y esto lo hablo con mi colega Rafael Guimarães, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Que somos colegas desde la época de San Pau, estábamos al día de todo lo que se publicaba, nos lo leíamos todo. En el rato que tenías para trabajar, te da tiempo a leerte. Y cuando hablo de MDMA, por ejemplo, no solo los estudios farmacológicos, tal, lo que se publicaba a nivel molecular, a nivel de investigación preclínica, porque la producción te permitía seguir el ritmo. Ahora es imposible. Ahora ya no puedes seguir el ritmo. Entonces, ahora puedes seguir el ritmo de leer lo que se relaciona más con tu trabajo. Entonces también este libro ha sido como decir, mira, aquí está todo lo que se sabe desde el mundo científico y a partir de ahora pues empieza una nueva era. Mm. Claro. Algo Luego, que claro, he querido tocar otros temas que, bueno, que se dan muy por supuestos a nivel social y que no lo es tanto, ¿no? Como que los psicodélicos también tienen que ser solo para tratar problemas de salud mental. Bueno, hay un capítulo en el que, bueno, a lo mejor es que eh, la importancia de los psicodélicos incluso es como preventiva, ¿no? De- como una especie de vacunas. O es que a lo mejor los psicodélicos tienen que tomarse en momentos concretos sin necesariamente estar enfermo. Y luego, pues, discutir un poco también esta cosa que está circulando ahora de la epidemia de salud mental, que lo único que hace es beneficiar a un discurso biomédico hegemónico que perpetúa una dictadura de una disciplina y de una forma concreta que es de mirar la salud mental, que es biologicista y que aísla al sujeto de su medio social, ¿no? No, claro, y confundiendo condiciones con patología muchas veces, o sea, hay como, a mi parecer, no sé, puede que esté muy radicalmente equivocado, pero creo que una de las razones de la crisis de salud mental es que no paran de hablar de ella. O sea, es como una publicidad sobre eso que hace que yo creo que mucha gente empieza a sentirse enferma ya porque estamos en crisis de salud mental. O sea, también hay como una responsabilidad mediática en toda esta cuestión. Sí, y sobre esto, o sea, hacía falta hablar de salud mental porque ha sido siempre un tema muy tabú y muy estigmatizado, pero de nuevo, igual que cuando hablamos de psicodélicos, para poder hablar de salud mental sin que derive en una banalización, hay que hablar en profundidad, ¿no? Es como lo que... ¿Por qué hay tanto interés ahora también por los psicodélicos? Bueno, pues a raíz del libro de Michael Pollan de Cómo cambiar tu mente, que es Claro. un repaso a la ciencia anglosajona de los psicodélicos y que el nivel de profundidad pues es epidérmico,
Y luego las películas, la serie de Netflix basadas en el libro, que es como Más superficial todavía, creo. Disney World, ¿no? Entonces, bueno, el que ha hecho esta divulgación anglosajona con relación a los psicodélicos ha sido banalizar bastante. Y esto es lo que está ocurriendo con la forma en la que se está tratando a nivel mediático e incluso a nivel popular el tema de la salud mental. Faltan debates en profundidad, tanto sobre psicodélicos como sobre salud mental y desde luego, sobre la relación entre ellos. Sí, a mí de hecho como que no veo que siga una línea, hablábamos recién de Sass, como que una herencia de esa crítica, como que no veo que haya. ¿Tú conoces alguna línea que siga eso? Porque él era bastante crítico con todo eso, creo. Digamos, es lo que hablábamos antes, ¿no? En medicina, eh, o sea, la medicina está dominada por la biomedicina y es normal, porque la medicina se ocupa de los problemas biológicos del organismo. Pero cuando saltamos y biomedicalizamos la salud mental, estamos Ahora reduciendo sí. una cosa compleja como es la mente, como es las relaciones mente-cerebro, como es el papel de la sociedad y de las estructuras sociales y de las familias y de, bueno, pues a cosas de neurotransmisores. Y esto es absurdo, esto es absurdo. Y por eso no funcionan los psicofármacos. Entonces, claro, lo que pasa es que la biomedicina es la disciplina, la forma de evaluar la evidencia hegemónica, con lo cual todo el dinero, el 95% de los presupuestos en investigación se va a financiar proyectos de biomedicina. Y solamente un 5% a explorar salud pública y otras cosas. Eh, entonces, ¿quiénes han recogido esta herencia? Los psicólogos sociales, los psiquiatras sociales, los antropólogos sociales, los antropólogos médicos, un discurso que no gana, que no da dinero, que no gana proyectos de investigación y que habla desde y esto lo analizo en el libro, ¿no? De los determinantes socioculturales, políticos, económicos, ecológicos de la salud mental, ¿no? Pero claro, estos son los discursos heredados de la antipsiquiatría, de los discursos menos hegemónicos y de Thomas Sachs y tal. Y todo esto sigue vigente, pero no se hace visible. Y esto les pasa. Yo pertenezco a un grupo de trabajo que es el MARC, el Medical Anthropological Research Center, que pertenece al Departamento de Antropología de la Universidad Rovira i Virgili. Y claro, la capacidad de influencia que tenemos comparado con la capacidad de influencia de los que trabajan en salud mental en un laboratorio con ratitas y buscando el gen de no sé qué, pues por lo que sea, bueno, por lo que sea, no, por el poder hegemónico de la biomedicina, pues se ha instalado también el discurso biomédico en salud mental, pero los otros discursos, por supuesto, que siguen existiendo. Lo que pasa que son menos visibles. Claro, no generan riqueza en el fondo. ¿No? Mm. Parece interesante este pasaje tuyo de tu formación en psicología y ya tu doctorado en farmacología. O sea, estabas buscando también ampliar, te fuiste como a la herramienta por excelencia de digamos, de la biomedicina, el fármaco, la molécula. También pensaba, digo, de esto que contabas, lo complejo de tus abordajes de investigación, digo, empezando con trabajos como el MDMA en mujeres, digamos, víctimas de violencia, esta cuestión, y también algo también pionero que es el estudio de la ibogaína, ¿no? Mm. Claro, o sea, yo cuando me cortan el estudio con MDMA, se acaba mi investigación clínica. Entonces, pues eh, hago una colaboración con Jordi Riba en el Hospital de Sant Pau y me voy al Hospital de Sant Pau y me contratan en el departamento de farmacología. Y de ahí, pues hago un giro en el que me desplazo de toda la parte clínica y de la psicología clínica más al ámbito de la farmacología y de las neurociencias, ¿no? Luego he ido dando vaivenes, ¿no? Porque luego también me desvié un poco
saliendo de la biomedicina hacia todo algo que se llama salud mental global, ¿no? Y entender la salud mental, esto desde posturas menos biologicistas y más, bueno, interrelacionadas, ¿no? Entre la cultura, la mente, el lenguaje y todo esto, ¿no? Y en paralelo, por fin, voy preparando un estudio con ibogaína que yo lo considero igual de, para mí, importante que el estudio de MDMA y ahora ya lo hemos terminado. Y sí, de nuevo este estudio que me lo dejaron terminar está ahora en vías de publicación y, y aquí se terminará probablemente también una fase de mi vida porque es muy complicado hacer investigación clínica, eh, cuesta mucho dinero y, y luego es difícil hacer investigación clínica no perteneciendo formalmente a una universidad o a un hospital. Entonces, bueno, ahora desde Clínica Sináptica, que es una clínica de ketamina en Barcelona, vamos a montar una fundación, la Fundación Sináptica Innova, y la vamos a dedicar a investigación y a formación y ya veremos hacia dónde tiramos, pero no creo que vaya a poder seguir investigando con ibogaína, aunque quién sabe. Bueno, y lo Como, último, Bueno, esto que hablamos hace un ratito, ¿cómo es para un bibliófilo, de alguna manera, no cargar con su biblioteca, ¿no? Bueno, al principio hice un ejercicio de como cuando Jodorowsky se vino a Europa y tiró su libreta de contactos o no sé qué cuenta y dijo tal. Entonces, bueno, la cosa es que no podía traérmela. Yo estoy en una casa que no es mía y tenía una biblioteca bastante voluminosa. Prácticamente mi casa de 70 metros cuadrados eran todo libros. Si entraba alguien a robar, a veces dejaba, cuando se dejaba las ventanas abiertas o la puerta abierta, me daba igual porque lo único que podían llevarse era una guitarra eléctrica y un ordenador portátil. Lo demás eran libros, ¿no? Entonces, cuando me vine a vivir a Málaga, hice un ejercicio de, bueno, no pasa nada, al final tienes una biblioteca y no lees los libros que tienes, están como de adorno. Entonces hice varias selecciones y las selecciones se las fui dejando a la gente más interesante, o sea, más importante en mi vida, ¿no? Amigos y tal. Y luego, como decía antes, la literatura casi nadie la quería, entonces está metida en cajas en casa de mi madre. Pero en realidad la eché mucho de menos a la hora de escribir el libro. Probablemente si hubiera tenido, la espinita que que se me ha clavado con relación a este libro, es que de alguna forma no he podido continuar, o cuando lo he continuado de memoria, lo que hablaba antes de mm, la línea de tradición, ¿no? Con mm, toda la gente que nos había antecedido y tuve que centrarme en un libro mucho más técnico, precisamente porque no tenía los libros, no tenía el Pical, no tenía el Tical, no tenía los libros de Jotado, no tenía no tenía ningún libro, no tenía, por hablar de los conocidos. Luego hay muchísimos libros que se publicaron también en los 90 o en el 2000, por ejemplo, el de Greenspoon y Baccalar, de, Psychedelics Revisited, ¿no? Que es igual un compendio de todo lo que había publicado sobre psicodélicos y la historia de los psicodélicos. Crispin y Baccalar tienen tres libros fascinantes. Uno es sobre psicodélicos, otro sobre hoja de coca y otro sobre cannabis, ¿no? Donde abordan todo el conocimiento que se tiene hasta la época de cada una de las drogas, incluyendo, por supuesto, toda la parte cultural, política, jurídica, etcétera. No tenía estos libros, los libros de todos los psiconautas que publicaron libros en los 90, los McKenna, bueno, no tenía nada de una biblioteca que tenía un... Entonces, pues no pude, por supuesto, todos los libros de literatura, ¿no? Desde Michaux con sus experiencias con mescalina, bueno, entonces ahí sí que me vi, pues, muy desubicado, ¿no? Y tener que
centrar el libro. Probablemente hubiera sido otro libro si hubiera tenido mi biblioteca donde haber podido trabajar. Que por otra parte, para eso lo he ido construyendo con el paso de los años, ¿no? Porque era mi trabajo, ¿no? El también ir aglutinando las cosas más interesantes que se iban publicando sobre el tema de mi especialidad, ¿no? Claro que ahí tiene Creo que sentido eso una es biblioteca, común. para un escritor tiene mucho sentido una biblioteca. No son solo libros que se leen y se dejan botados, sino que son libros que está revisando y cosas así. Tiene Mm. todo el sentido, pero no había forma y ya está. Y a veces, pues no, si no puede ser, no puede ser. No, sí. Aquí procuro tener los menos libros posibles. Desde luego, cada vez que entra un libro es porque sale otro, pero sí que teniendo mi pequeña biblioteca, que no tiene nada que ver con libros que, por supuesto, no voy a releer. Yo que estoy viendo ahora, por ejemplo, los libros de David Abu Falia, que es un historiador que explica la historia de la humanidad desde lo que ocurre en el mar en vez de lo que ocurre en la tierra. Lo veo a simple vista porque son bastante gordos. Bueno, no sé. Tiene otro libro fascinante que se titula El descubrimiento de la humanidad, que es como cuando los primeros conquistadores primero van a las Islas Canarias y luego llegan a América, todo el debate que hay sobre si los indígenas son humanos o no humanos, ¿no? Bueno, pero cada vez que entra un libro sale otro y sobre todo me he acostumbrado a esta mierda que es un libro electrónico en el que Está todo ahí ya. lo alimentas y no se llena, pero que a la hora de leer, pues es lo que tiene, pues que es un aparato electrónico y no un papel, ¿no? Pero no me gusta y Pensaba que igual por ahí con tu biblioteca no lo hubieras terminado el libro. Y eso hubiera pasado. Así que bueno, hay que mirar el lado Entonces, positivo. Bueno, José Carlos, ahí para ir terminando, no sé, me gustaría preguntarte si quisieras dar alguna recomendación a los investigadores actuales, o sea, lo que hablábamos antes, de que veíamos falta de profundidad, falta de panorámica, mucha como entusiasmo, pero de nuevo, o sea, sin ir para atrás. No sé, ¿qué te gustaría recomendar a los investigadores que ahora están tomando como la posta en esta temática? claro, yo tampoco me quiero poner como ejemplo de nada, porque tampoco me considero una persona especialmente culta, especialmente sabia, especialmente inteligente. Pero sí que, ostras, he leído mucho y he leído de todo, ¿no? Y he pasado, pues, la mayor parte de los años de mi vida leyendo. Y leyendo de todo, literatura, filosofía, sociología, e incluso derecho, eh, tratando de aprender de química, neurociencias. Entonces, claro, no puedes recomendar a alguien que se dedique la mayor parte de su tiempo a leer, porque Y quizás no es lo suyo, claro. Sí. Bueno, vive. entonces, por lo menos yo lo que pido al menos es que cuando se lean los artículos científicos, se los lean en profundidad, ¿no? Y leerte algo en profundidad si es que te vas a dedicar a la ciencia. Y leerte un artículo, o sea, ahora no, desde hace tiempo, ¿no? También hay una especie de cultura de abstracts, ¿no? Los científicos se leen el abstract, cogen el resultado principal y montan un artículo y publican. Claro, si tú te lees el abstract quiere decir que a lo mejor cuando describen los métodos y cuando describen los resultados, hay cosas que te puedes perder y que pueden ser muy útiles cuando escribas tu paper. Entonces yo creo que parte de falta de profundidad tiene que ver precisamente también con esto, ¿no? Con quizá no... Claro, lo que pasa que si lees en profundidad un paper, produces menos que si te lees. Es que tampoco, o sea, es algo complejo porque tiene que ver con este sistema
megacapitalista en el que estamos metidos, Claro, ¿no? de producción, porque también tiene que ver la calidad de lo que se produce, o sea, son cosas diferentes. Claro, pero tienes que publicar, para vivir tienes que publicar como científico, ¿no? Y si no publicas, tal, y cada vez hay más competencia y tienes que, tal, entonces, pues claro, como decía antes, hay mucho ruido y poca señal. Yo recuerdo leyendo la historia de el librito de James Watson de cómo se descubrió el ADN, la molécula de ADN. eh, Hostias, antes, cuando un científico tenía un resultado que había conseguido en su laboratorio, antes de ir corriendo a publicarlo, se lo enviaba a otro científico para que en otro Claro, laboratorio se replicaba. O sea, claro. antes de dar un paso en falso, joder, tenías que estar muy seguro y que otros laboratorios lo hayan replicado y en colaboración o en competencia y tal. Ahora, y me incluyo, a la que tienes algo mínimamente publicable, lo lanzas y lo que está ocurriendo es que la ciencia y sobre todo la ciencia psicodélica se está convirtiendo en una especie de edificio con cimientos de humo, en el que la esencia de la ciencia es la replicación. eh, y nadie replica, porque si pierdes tiempo en replicar, otro va a hacer algo más innovador. Pero si no replicas, lo que has encontrado una vez puede que no se pueda, que no exista, porque sea un artefacto de tus métodos y de tus instrumentos, ¿no? Entonces hay una completa falta de replicación y de revisión de- del trabajo. Entonces, bueno, claro, es que más que dar consejos, ¿qué vas a decirle a alguien? Dedica parte de tu actividad a replicar, que te diga, bueno, el tiempo que estoy replicando va a venir otro, ¿no? A adelantarme. Pero bueno, entonces, claro, no sé, no sé muy bien qué decirte. No, pero Yo, es que igual mi lo que experiencia mencionaste, Tu lo que experiencia mencionaste es recién de esta, y no gente. sé si puede servirle a otras personas, pero tampoco tengo por qué ser ejemplo de nada, como digo, ¿no? No, no, era como una recomendación. Por ejemplo, tú ahora mencionaste algo que yo no sabía. O sea, esto que ahora muchos están leyendo abstract y con eso se basta. Eso es, o sea, es un problema grave. O sea, uno cuando lee en profundidad algo también puede discrepar con lo que los métodos que usaron las personas. Si uno lee Claro, el abstract, no discrepa nada, sino que da por hecho simplemente lo que se dice. Y eso es tomar un dato que puede estar totalmente errado y después alguien lee el abstract de lo que tú escribiste y son dos datos errados en línea, por si acaso, por decir algo. O sea, y eso sumado también con la intrusión de la inteligencia artificial, que está inventando referentes, y eso se coló en la academia porque nadie revisa nada. Y, o sea, esto tremendo. era como la historia universal en el fondo, o sea, no es algo tan delicado, o sea, no es tan liviano, digo. O sea, yo lo veo grave, o sea, eso que dices tú de no replicar. Sí, lo que pasa que esto para leerte los métodos y los resultados y entenderlos, pues también tienes que saber de metodología y tienes que saber de estadística. Y luego, efectivamente, a ver, a mí me ha pasado con esto de la IA, de estar preparando un manuscrito y que alguien te envíe, algún colaborador o colaboradora te envíe un texto preparado con tal y cuando vas a cotejar las referencias resulta que no existen. Claro. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado incluso con tus colaboradores. ¿No? Porque Sí. no sabes en qué momento estarán mal usando la IA y jugándotela. Entonces, sí, o sea, una cosa básica de la ciencia es el rigor y el no dar nada o sea, por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de la red neuronal por defecto, del cerebro entrópico, del modelo Redbook. Eso ya hay como una serie de modelos que se han hecho famosos en el mundo psicodélico y que incluso gente profana los conoce y sabe, ¿no? O sea, esto es fascinante porque tú vas a gente a la calle y nadie ha oído o le interesan términos técnicos de disciplinas como la cardiología o la endocrinología, ¿no? Y sin embargo, términos técnicos de las neurociencias en el mundo psicodélico
tal, pero se han dado por hechos porque hay una serie de investigadores que trabajan sobre estos paradigmas. No voy a decir nombre para no generarme enemistades, pero hay modelos que se han construido con muy pocos, con resultados de muy pocos sujetos. Yo cuando era estudiante y en la asignatura de procesos básicos de psicología, que se estudiaba atención, percepción y memoria, antes de que un psicólogo se atreviera a plantear un modelo de cómo funciona algo, de cómo funciona un proceso cognitivo, había hecho tropocientos mil experimentos, porque el modelo sale de los datos empíricos. Ahora te llega un Strassman y te publica la de Divine Molecule esta, ¿no? Basado en 4 datos tal, diciéndote que en la glándula pineal se segrega DMT y es la responsable de las experiencias cercanas a la muerte, de los sueños y de no sé qué, o te llegan otros y con 4 resultados te montan un modelo de cómo funciona la conciencia y se quedan tan anchos. Y además, no solamente se quedan tan anchos, sino que además esto se convierte en cómo funciona el cerebro y se transmite de manera completamente acrítica. Entonces, bueno, y esto, de nuevo, es esto. Esto, de acuerdo a cómo funcionaba antes la ciencia, era impensable. Porque hasta que tú no estabas muy seguro de lo que tenías y se había replicado y se habían sacado nuevos datos experimentales y tal, no publicabas un modelo. Ahora, entonces, bueno, pero forma parte de la inercia de los tiempos, de tener que ir rápido, de tener que publicar constantemente, de tener que tener ideas innovadoras y tal, aunque luego se tiren por tierra, ¿no? O no se las crea nadie. La red neuronal por defecto no es una propiedad solo de los psicodélicos. Las metanfetaminas, las anfetaminas también producen reducción de la red neuronal por defecto y otras drogas que son de farmacología completamente diferente. Entonces, fenómenos cerebrales y fenómenos farmacológicos de diferente naturaleza que tengan un mismo proceso, pues en realidad no estás explicando nada. Claro, claro. Sí, no, o sea, como decías tú antes, yo creo que el problema acá es como el capitalismo aplicado a la investigación, esa necesidad de cantidad por sobre la calidad. O sea, pareciera ser que hay más una necesidad de figurar que de una vocación real de descubrir, porque el que tiene una vocación de descubrir no le importa ser reconocido, le importa descubrir, y en ese sentido va a estar buscando hasta el último detalle para estar asegurado de lo que está haciendo. Y eso sumado a la falta de visión panorámica, que es lo que hablabas tú recién, que para poder analizar un paper en profundidad tienes que saber de muchas cosas, no solamente de un área. Y como eso no está claro, no queda muy extraño que se base solo en un abstract, casi cuando uno revisa un paper de un área diferente. Claro, Es pero complejo. es esto, ¿no? Tienes la carrera de científico en España es muy dura. O sea, yo he tenido suerte porque he tenido suerte, pero por las razones que hayan sido, pero no es o en otros países, lo hablaba con Brasil, con Rafa Guimarães dos Santos, que es profesor en la Universidad de Sao Paulo, en Ribeirão Preto, ¿no? Y que también que trabajamos juntos, llevamos muchos años colaborando desde que estábamos en San Paulo los dos, ¿no? A él se le están yendo muchos estudiantes, porque, pues esto, pues porque hasta que llegas a tener una plaza con un sueldo digno y un trabajo que te permita disfrutar un poco de la vida, pues pueden pasar 10 15 años. Entonces, es muy jodida la carrera de un investigador. Los trabajos de becarios son una mierda, se cobra una mierda. Luego, esto, hasta que empiezas a subir un poco en el escalafón. Entonces, claro, pues para poder evitar... O sea, esto pasa, por ejemplo, en la diferencia entre la biomedicina que hablábamos antes y las ciencias sociales. Yo tengo colegas, ¿no? Profesores de la Facultad de Derecho, penalistas, ¿no? Que a lo mejor se tiran 4 o 5 años para escribir un paper, ¿no? O para escribir un librito tal, porque es lo que hablábamos antes, pero claro, ¿qué pasa? Que su volumen de publicaciones es mucho menor que el nivel de publicaciones de, por ejemplo, alguien que trabaja con células o alguien que trabaja con animales, ¿no? Donde es una máquina de publicación.
Claro, ¿quién se lleva la pasta? El que tiene más publicaciones. ¿Quién sale perjudicado? Es que esto también no es solo una cosa de las personas, es una cosa del sistema. Pues entonces hay gente que termina dejando de los que hablamos, ¿no? Que son investigadores, que les gusta estudiar hasta el último detalle y tal, que terminan abandonando, terminan tirando la toalla porque nunca van a poder competir con los grandes publicadores de papers, ¿no? Y esto es una pena porque se están cargando el desarrollo de las ciencias sociales. No, claro, pareciera como la única esperanza para escribir en profundidad es desde afuera de la academia, o sea, como lo hace Giorgio Samorini, por ejemplo, que viene autodidacta y no está en esa competencia, por otras condiciones también. Pero, Bueno, eh, lo que pasa es que yo creo que Giorgio Morini tiene una situación un poco privilegiada, ¿no? Económicamente, cosa que no tiene todo el puede mundo. dedicar a escribir sin necesidad de trabajar de ello. Claro, pero quien tenga que hacer una carrera en una universidad o tal, pues ya lo tiene más complicado. Bueno, es que conozco casos reales de esto, ¿no? De, de, por ejemplo, pues no, pues para analizar diferentes aspectos me lo contaba un amigo que es profesor de Derecho Penal, ¿no? De la imputabilidad relacionada con si te mueres bajo los efectos de una droga que te da alguien. Bueno, esto es un problema jurídico gigante que ha sido, bueno, por lo que a mí me cuentan, ¿no? Que responde a pensadores alemanes del siglo pasado, donde se inicia, pues, que tiene que ver con el libre albedrío, que tiene que ver con muchas cosas. O sea, problemas tan concretos y tan tontos que deciden al final si alguien va a la cárcel, si no, si en qué medida uno es responsable o en qué medida le han matado, tal. Claro, todo esto es un dilema jurídico gigante. Y para esto no puedes hacer un experimento. Para esto solamente puedes leerte a otra gente que ha escrito sobre esto y a otra gente que ha pensado sobre esto y que le da vueltas a esto. Y esto no lo resuelves leyéndote un abstract. Entonces, pero claro, para hacer esto necesitas tiempo. Claro, claro. Que eso es diferente, acumular datos es diferente a pensar sobre algo, pues, sí, Mm. Exacto. Mm. sí. Bueno, bueno, Juan Bueno, Carlos, eh, ya nos pasamos. tenía una... Muchas gracias. A vosotros. Oh, sí, muchas gracias por la conversación, o sea, Un placer. he aprendido mucho en esto.